La noche había caído sobre Valdecorvo como un sudario negro cuando el mundo de las hermanas Navarro se derrumbó en llamas. Era el 23 de octubre de 1878. El viento soplaba desde el norte trayendo consigo el olor a tierra seca y el presentimiento de la tormenta que nunca llegaría a tiempo. En la modesta casa de adobe al borde del pueblo, don Miguel Navarro, juez militar retirado, padre de 3 hijas, hombre de honor en un tiempo sin honor, revisaba por última vez los documentos que le costarían la vida. Las páginas crujían bajo sus dedos temblorosos. Nombres, fechas, cifras, el mapa completo de una red que convertía seres humanos en mercancía. Comandante Vargas, conde de Montalbán, y más arriba, mucho más arriba, otros nombres que harían temblar los cimientos de Madrid si alguna vez vieran la luz. Padre. La voz de Isabel, su hija menor, lo sobresaltó. La muchacha de 16 años estaba en el umbral, con el cabello oscuro recogido y los ojos, aquellos ojos que tanto se parecían a los de su difunta esposa, llenos de una preocupación que no correspondía a su edad. ¿Todavía despierta, pequeña? No puedo dormir, tú tampoco, por lo que veo. Don Miguel cerró la carpeta de cuero gastado y la guardó en el cajón con llave. Intentó sonreír pero sus labios apenas se movieron. Mañana iré a Cáceres. Entregaré esto al fiscal general. Después todo estará bien. Isabel se acercó, se arrodilló junto a la silla de su padre y apoyó la cabeza en su rodilla como cuando era niña. Tengo miedo. Yo también, hija mía, pero el miedo no nos exime de hacer lo correcto. Afuera, ocultos entre los olivos que bordeaban la propiedad, 6 hombres esperaban la señal. Llevaban pañuelos rojos atados al cuello, la marca de los lobos. La unidad especial que oficialmente no existía. Sus órdenes eran claras: recuperar los documentos, eliminar testigos, hacer que pareciera obra de bandidos. El que lideraba al grupo se llamaba Vargas. Comandante Sebastián Vargas, aunque esa noche no vestía uniforme sino ropas de civil manchadas de barro. Miró su reloj de bolsillo a la luz de la luna. Medianoche. Levantó la mano. Los hombres se movieron como sombras. El primer disparo atravesó la ventana de la sala donde don Miguel acababa de levantarse para servirse un vaso de agua. El vidrio estalló. El juez cayó de rodillas, sin entender aún qué sucedía. Padre. El grito de Isabel rasgó la noche. Catalina y Lucía, las hermanas mayores, salieron corriendo de sus habitaciones. El mundo se convirtió en caos. Los hombres entraron por la puerta principal, una patada bastó para derribarla. Don Miguel intentó alcanzar el cajón donde guardaba su viejo revólver pero nunca llegó. 3 balas más lo encontraron. Cayó de espaldas, mirando el techo que había reparado con sus propias manos 20 años atrás. Pensando en su esposa muerta, en sus hijas, en que había esperado demasiado. Los documentos, ¿dónde están? Vargas se arrodilló junto al moribundo. Le agarró del cuello de la camisa empapada en sangre. Dímelo y dejaré vivir a tus hijas. Don Miguel escupió sangre. Sus labios se movieron pero no para revelar el secreto sino para rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Vargas le soltó con asco. Hizo un gesto a sus hombres. Registrad todo, quemad lo que no sirva. Catalina, de 24 años. Intentó llegar hasta su padre pero 2 manos la sujetaron por los brazos y la arrojaron al suelo. Lucía, de 19, gritaba y luchaba pero era como luchar contra el hierro. Isabel. Isabel corría, no hacia la puerta, sabía que era inútil, sino hacia la cocina. Hacia el lugar donde su padre había escondido la copia de los documentos dentro de una lata de galletas que luego ella, siguiendo sus instrucciones, había llevado al campanario de la iglesia del pueblo 3 días atrás. Pero ellos no lo sabían, y ella tenía que mantenerlo así. Un hombre la alcanzó antes de que llegara a la puerta trasera. La levantó del suelo. Isabel le mordió la mano con todas sus fuerzas. Él aulló, la soltó por un segundo. Fue suficiente. La pequeña sabe algo, gritó Vargas. Llevadla. ¿Y las otras? Vargas miró a Catalina y Lucía que lloraban sobre el cuerpo de su padre. Calculó, testigos, pero también, posible señuelo, si las dejaba vivas y desesperadas. Tal vez llevarían a alguien más hacia la verdad, alguien que él podría seguir. Dejadlas, pero que recuerden esta noche cada vez que cierren los ojos.
Uno de los hombres volcó el quinqué sobre la cortina. El fuego trepó voraz. Otro arrojó aceite sobre los muebles. En minutos, la casa era una antorcha. Arrastraron a Isabel afuera. La muchacha luchaba, gritaba los nombres de sus hermanas. Lo último que vio antes de que la arrojaran al carro fue el rostro de Catalina en la ventana, iluminado por las llamas, gritando su nombre. Luego la oscuridad, el traqueteo de las ruedas, el olor a humo en su ropa, y el silencio mortal de los hombres que la rodeaban. Cuando el pueblo despertó, lo único que quedaba de la casa de los Navarro eran paredes ennegrecidas y cenizas. Don Miguel yacía en el centro de lo que había sido su sala, el cuerpo cubierto por una sábana que los vecinos habían traído. Catalina y Lucía, con las ropas desgarradas y los rostros manchados de hollín, permanecían sentadas en la tierra, abrazadas, mirando la nada. El alguacil local, un hombre de barriga prominente llamado Ordóñez que todos sabían estaba en la nómina del conde, tomó nota con gesto aburrido. Bandidos. Seguramente los mismos que asaltaron la diligencia la semana pasada. Buscaremos, por supuesto, pero ya saben cómo son estas cosas. Nadie lo contradijo, nadie se atrevía. 3 días después, cuando enterraron a don Miguel en el pequeño cementerio en la colina, solo asistieron las hermanas, el viejo párroco que temblaba de miedo, y 2 o 3 vecinos que habían conocido al juez cuando era joven y todavía creían en cosas como el coraje. La tierra cayó sobre el ataúd. Catalina no lloró, ya no le quedaban lágrimas. Lucía temblaba en silencio, y ambas pensaban en Isabel. ¿En dónde estaría? Si seguiría viva, si la volverían a ver. En el horizonte, el sol se ponía como lo había hecho durante 1000 años y como lo haría durante 1000 más. Indiferente, eterno. Y en algún lugar entre las colinas de Extremadura, un hombre solitario llamado Joaquín Herrera cabalgaba hacia Valdecorvo sin saber que su pasado y su futuro estaban a punto de encontrarse en una encrucijada de fuego y sangre. 3 días después del funeral, el cielo sobre Valdecorvo era del color del hierro oxidado. Joaquín Herrera detuvo su caballo en lo alto de la colina que dominaba el pueblo. Desde allí arriba, Valdecorvo parecía lo que era, un puñado de casas de adobe aferradas a la tierra seca como dientes rotos en una mandíbula. Un almacén, una cantina, una iglesia pequeña con el campanario torcido. La ilusión de que la ley del rey llegaba hasta aquí. 38 años. Ese era el peso que Joaquín llevaba sobre los hombros. 38 años de los cuales 12 había intentado olvidar y nunca lo había conseguido. El polvo del camino cubría su poncho negro. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos, ojos que habían visto demasiado y que ahora miraban el mundo con la cautela del animal que sabe que todas las sombras esconden depredadores. Había cabalgado desde Sevilla sin rumbo particular. Así vivía desde hacía años, de pueblo en pueblo, de trabajo ocasional en trabajo ocasional, de olvido en olvido. A veces ayudaba a algún ranchero con el ganado. A veces jugaba a las cartas y ganaba lo suficiente para seguir adelante. A veces simplemente desaparecía en la vastedad de la tierra hasta que el hambre o la sed lo obligaban a regresar a la civilización. Pero esta tarde había algo en el aire, un olor que no era solo de tierra seca, era de ceniza, de madera quemada, de muerte reciente. Espoleó suavemente al caballo y descendió hacia el pueblo. La calle principal era poco más que un camino de tierra apisonada. Joaquín pasó frente a unas cuantas casas cerradas. La gente del pueblo tenía esa costumbre de encerrarse temprano, como si las paredes pudieran protegerlos de lo que acechaba afuera, y se dirigió al abrevadero frente al almacén. Mientras el caballo bebía, Joaquín observó, un hábito de años, siempre observar primero, los detalles, la puerta del almacén ligeramente descolgada de sus goznes, el letrero de la cantina medio borrado, y allá, al borde del pueblo, las ruinas ennegrecidas de lo que había sido una casa. El fuego había sido reciente. 2, tal vez 3 días. Las vigas todavía se sostenían en ángulos imposibles. Las paredes exteriores resistían pero el interior era una caverna vacía. Alguien había muerto allí. Joaquín lo sabía con esa certeza que viene de haber olido la muerte demasiadas veces. Bonito caballo. La voz venía de la puerta del almacén. Joaquín giró despacio. 3 hombres. Ropa de civil pero postura militar. Incluso borrachos no podían ocultar el entrenamiento. El que había hablado era bajo y fornido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda.
Los otros dos flanqueaban la entrada, intentando parecer casuales y fracasando. Pero lo que hizo que algo se tensara en el pecho de Joaquín fue el detalle que vio cuando el primero se movió, un pañuelo rojo asomando del bolsillo de su chaqueta. Los lobos. El aire se hizo más denso. Joaquín no respondió al cumplido. Se quitó el sombrero, lo sacudió contra su pierna para quitar el polvo, y lo volvió a colocar con cuidado. Un gesto simple que le dio tiempo para pensar. Forastero, ¿eh? Continuó el del pañuelo rojo, acercándose. No hay mucho que ver por aquí. Tal vez deberías seguir tu camino. Solo pasaba. Pues sigue pasando. El tipo estaba cerca ahora. Demasiado cerca. Joaquín podía oler el aguardiente en su aliento. Podía ver las venas rojas en sus ojos. Y podía ver algo más, reconocimiento. Incertidumbre. Espera. El hombre entrecerró los ojos. Yo te conozco. Esa cara, ese modo de mantenerse quieto como si no existiera. Los otros dos se pusieron alerta. Manos que se movían hacia donde estarían las armas. Joaquín no se movió. No todavía. Te equivocas de hombre. No, no me equivoco. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. Tú eres el fantasma, el que desapareció después de lo del río. Todos pensábamos que estabas muerto. El fantasma. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Lo había dejado atrás junto con el uniforme, las órdenes, y la sangre que nunca se lavaba completamente de las manos. Como he dicho, repitió Joaquín, la voz más fría ahora. Te equivocas de hombre. Debería haber terminado allí, debería haber montado y seguido adelante. Pero en ese momento, en ese preciso instante, dos mujeres salieron del almacén. Catalina iba adelante, cargando una bolsa de harina con esfuerzo. Lucía la seguía con otra más pequeña. Ambas vestían de luto, negro sobre negro. Sus rostros pálidos, ojos hundidos de quien no ha dormido en días. El del pañuelo rojo las vio y su sonrisa se ensanchó. Miren qué tenemos aquí. Las huerfanitas Navarro. Se volvió hacia sus compañeros. ¿Sabéis qué? Creo que estas señoritas nos deben algo. Una compensación por las molestias que su querido padre nos causó. Agarró a Catalina del brazo. Ella intentó soltarse pero él apretó más fuerte. La bolsa de harina cayó al suelo, reventándose. Nube blanca. Lucía gritó. Suéltala. La voz de Joaquín fue apenas un murmullo. Pero había algo en su tono, algo frío y definitivo como la tierra que cubre un ataúd, que hizo que los tres hombres se detuvieran. ¿Qué has dicho, viejo? Suéltala. Esta vez más alto, más claro. Ahora. El hombre rió. Error. Su último error. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que los testigos que miraban desde las ventanas cerradas después no podrían ponerse de acuerdo en el orden exacto de los acontecimientos. Lo que sí vieron todos fue esto. El forastero se movió. No hubo aspaviento, no hubo advertencia, simplemente, se movió. Su mano izquierda atrapó la muñeca del hombre y torció. El chasquido del hueso se oyó claramente. El grito que siguió también. Su derecha golpeó, un puñetazo corto, preciso, a la sien. El tipo cayó como un saco de piedras. El segundo hombre sacó un cuchillo. Joaquín giró dentro de su guardia. Usó el impulso del agresor contra él mismo y lo estrelló contra la pared del almacén. La madera crujió. El hombre se deslizó al suelo. Sin sentido. El tercero fue más listo. Retrocedió. Levantó las manos. Tranquilo, tranquilo. Joaquín lo miró. Un momento. Dos. Luego asintió. El hombre dio media vuelta y corrió, tropezando, maldiciendo, hacia el otro extremo del pueblo. El silencio regresó. Solo el viento. Solo el polvo asentándose. Joaquín recogió su sombrero que había caído durante el altercado. Lo sacudió otra vez y miró a las dos mujeres. Catalina lo observaba con una mezcla de shock y algo más. Algo parecido a la esperanza pero más cauteloso. Lucía se había llevado ambas manos a la boca. ¿Están bien?, preguntó él. Catalina asintió despacio. Encontró su voz. Sí, gracias. No fue nada. Joaquín recogió las riendas de su caballo. Dispuesto a marcharse. Quería irse. Necesitaba irse. Esta intervención, ya era más de lo que solía permitirse. Pero entonces Catalina dio un paso adelante. Espere, por favor. Él se detuvo. Al menos déjenos ofrecerle algo. Comida, un lugar para pasar la noche. No es necesario.
Es lo mínimo que podemos hacer. Joaquín miró hacia el horizonte. El sol descendía rápido, las sombras se alargaban, y sí, estaba cansado, y sí, hacía 2 días que solo comía carne seca y pan duro. Pero no era eso lo que lo hizo dudar. Era otra cosa, algo en los ojos de esta mujer. Un dolor familiar, el tipo de dolor que él mismo veía cada mañana cuando se miraba en el reflejo del agua de los arroyos. Está bien, dijo finalmente. Solo por esta noche. Lucía soltó un suspiro de alivio. Catalina asintió, un gesto formal, digno a pesar de todo, y señaló hacia el camino que salía del pueblo. Nuestra casa, bueno, lo que queda de ella. No sirve, pero tenemos otra propiedad, un pequeño rancho a 1 hora a caballo. No es mucho, pero será más que suficiente. Recogieron lo que quedaba de sus compras. Joaquín ayudó a Catalina a subir la bolsa de harina sobre una carreta destartalada que Lucía trajo. Y así, mientras el pueblo los observaba desde detrás de las cortinas cerradas, el forastero y las 2 hermanas abandonaron Valdecorvo al ritmo lento del crepúsculo que caía. Ninguno de ellos sabía todavía que acababan de poner en marcha una cadena de acontecimientos que terminaría en sangre, fuego y una verdad que era más terrible que cualquier mentira. Pero eso vendría después. Por ahora, solo había polvo y camino, y el silencio tenso de 3 almas que llevaban secretos demasiado pesados para compartirlos todavía. El rancho apareció al doblar el recodo del camino como un espejismo que decidía volverse real. No era gran cosa, una casa baja de adobe con techo de tejas rojas, muchas rotas o faltantes. Un establo que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda como un borracho tratando de mantenerse en pie. Y un corral vacío donde el viento levantaba pequeñas nubes de polvo. Pero había un pozo, y el pozo tenía agua. Y donde hay agua, hay vida. Joaquín desmontó y ató su caballo al poste junto al abrevadero. El animal bebió con avidez. Él observó el lugar con ojo profesional, las cercas necesitaban reparación. El techo gotearía cuando lloviera, y las ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban pasar la luz. Pero las paredes eran sólidas. Y lo más importante, desde aquí se veía todo el camino de aproximación. Nadie podría acercarse sin ser visto. Viejos hábitos, viejos instintos que nunca morían. Catalina abrió la puerta, no tenía cerradura, solo un pestillo simple, y entraron. El interior olía a cerrado, a lugar no habitado durante mucho tiempo. Pero estaba limpio, alguien había cuidado este sitio antes de abandonarlo. Era de nuestro tío, explicó Lucía. Como si hubiera leído sus pensamientos. Murió hace 2 años. Padre decía que algún día lo restauraríamos, pero nunca. Su voz se quebró. Catalina le puso una mano en el hombro. Preparemos algo de comer, dijo con voz firme. Señor Herrera, Joaquín Herrera. Señor Herrera, hay leña detrás de la casa. Si pudiera traer un poco mientras nosotras. Por supuesto. Joaquín salió. Detrás de la casa encontró una pila de leña cubierta con una lona encerada. La madera estaba seca, buen combusto. Cargó un brazo lleno y regresó. Cuando entró, Catalina ya había encendido el fuego en la chimenea de piedra. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Lucía sacaba de un baúl una olla, platos de peltre, y provisiones básicas, judías secas. Un poco de tocino, cebolla. No es gran cosa, se disculpó Catalina. He comido mucho peor. Y era verdad, en los años desde que dejó el ejército. Joaquín había comido corteza de árbol cuando no había nada más. Había bebido agua de charcos donde los animales orinaban. Había pasado semanas con nada más que café amargo y la certeza de que cada día podría ser el último. Esto, un techo, fuego, compañía humana, era un lujo. Las mujeres trabajaron en silencio. Con esa eficiencia que viene de años de práctica. Joaquín se sentó en un taburete cerca de la puerta, con la espalda contra la pared, posición desde la que podía ver tanto el interior como el exterior a través de la ventana. Media hora después, había un estofado burbujeando en la olla. El aroma llenó la habitación. El estómago de Joaquín gruñó, hacía tanto tiempo que no comía algo cocinado que casi había olvidado cómo olía. Comieron en silencio al principio. El tipo de silencio incómodo de extraños que comparten pan pero no confianza. Joaquín masticaba despacio, saboreando cada bocado. Catalina picoteaba su comida sin apetito real.
Lucía miraba fijamente su plato como si las respuestas a todas las preguntas del universo estuvieran escritas en el fondo. Finalmente, fue Joaquín quien rompió el silencio. «¿Esos hombres, los del pueblo, han causado problemas antes?» Catalina levantó la vista. Sus ojos, oscuros, inteligentes, cansados, lo estudiaron un largo momento antes de responder. «No a nosotras directamente, pero, sí, han estado en el pueblo desde hace unas semanas. Dicen que son soldados con permiso, pero se comportan más como... ¿bandidos?» «Sí». Joaquín asintió. No era inusual, en estos tiempos turbulentos, después de las guerras carlistas. La línea entre soldado y bandido se había vuelto muy delgada. A veces no había línea en absoluto. Uno de ellos. Lucía habló por primera vez. Su voz apenas un susurro. Uno de ellos llevaba algo. Un pañuelo rojo al cuello. Joaquín se quedó muy quieto. Demasiado quieto. Catalina lo notó. ¿Conoce ese símbolo, señor Herrera? Él podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero había algo en la forma en que estas dos mujeres lo miraban, con esa mezcla de desesperación y esperanza, que hacía difícil sostener la mentira. «Sí, los conozco». «¿Quiénes son?» «Llaman a su unidad los lobos. Oficialmente no existen. Son...» Buscó las palabras correctas. «Son hombres que hacen el trabajo que el ejército no puede reconocer públicamente». El silencio cayó como una losa. Catalina palideció. Lucía se llevó una mano temblorosa a los labios. «Entonces es cierto», susurró Catalina. «No fueron bandidos. Fueron». «¿Fueron qué?» Joaquín se inclinó hacia adelante. «¿Qué les pasó?» Y entonces, en esa pequeña habitación iluminada por el fuego, con el viento golpeando las contraventanas, las hermanas Navarro contaron su historia. Hablaron durante horas. Se turnaban, llenando los huecos en el relato de la otra. A veces las palabras salían atropelladas. A veces tenían que detenerse porque las lágrimas no dejaban hablar. Pero la historia emergió completa. Terrible, clara. Su padre, don Miguel Navarro, juez militar retirado, un hombre que había visto demasiado durante las guerras carlistas y que había dedicado sus últimos años a intentar poner algo de orden en el caos. Un hombre que creía, ingenuo, idealista, que la ley significaba algo. Había estado investigando, rumores primero, luego testimonios, finalmente, pruebas, una red de tráfico de personas, mujeres y niños en su mayoría, que operaba bajo la protección del ejército y la aristocracia. Prisioneros carlistas que desaparecían de los campos de detención, niños huérfanos que eran reubicados, y nunca se volvía a saber de ellos. «Padre descubrió que los estaban vendiendo», dijo Catalina, la voz plana por el horror que estaba más allá de la emoción. «Como esclavos, a veces a África del Norte, a veces simplemente a hacendados ricos que querían». No pudo terminar la frase. «¿Tenía pruebas?» «Sí, documentos, registros, nombres, todo guardado en una carpeta de cuero. Iba a entregarla al fiscal general en Cáceres. Pero la noche antes de partir. El fuego». Catalina asintió. Entraron 6 hombres con las caras parcialmente cubiertas. Pero uno de ellos, el que daba las órdenes, llevaba un pañuelo rojo. Le preguntaron a padre por los documentos. Él se negó a responder. Entonces, se detuvo. No podía continuar. Lucía tomó el relato. Le dispararon 3 veces, delante de nosotras. Y luego se llevaron a Isabel. ¿Isabel? Nuestra hermana menor, 16 años. La agarraron. Dijeron que ella sabía dónde estaban los documentos. Joaquín sintió algo frío y duro asentarse en su estómago. ¿Y ustedes? ¿Por qué las dejaron vivas? No lo sé. Catalina lo miró directamente a los ojos. A veces me pregunto si habría sido mejor que no lo hicieran. Vivir con esto, con la imagen de padre muriendo, con Isabel gritando mientras se la llevaban. Su voz se quebró finalmente. Las lágrimas que había contenido durante 3 días brotaron. Lucía se movió a su lado. La abrazó. Lloraron juntas. Joaquín miró el fuego. Las llamas le recordaron otras llamas. Otras casas quemando. Otros gritos. Otras veces en que hombres con pañuelos rojos habían seguido órdenes sin cuestionar. Y él había estado entre ellos. Después del fuego, continuó Lucía cuando Catalina no pudo. Buscamos entre las ruinas,
Encontramos esto. Se levantó, fue a una bolsa que había dejado cerca de la puerta y regresó con algo envuelto en un paño. Lo desenvolvió con cuidado. Era un cuchillo de monte, de buena calidad, con empuñadura de madera y protector de metal, y grabadas en ese protector, con letras pequeñas pero claras, había 2 iniciales. CV. Joaquín lo tomó, lo giró en sus manos. El peso era familiar, el balance también. Había visto cuchillos como este antes. Había poseído uno. Todos en los lobos los tenían. ¿Reconoce esas iniciales?, preguntó Catalina, observándolo intensamente. Joaquín asintió despacio. Sentía como si una mano invisible le apretara la garganta. Comandante Vargas. Sebastián Vargas. El nombre cayó en el silencio de la habitación como una sentencia de muerte. ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Joaquín dejó el cuchillo sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era completa, sin luna. Las estrellas brillaban frías e indiferentes. Comandante Vargas, su antiguo oficial superior, el hombre bajo cuyas órdenes había hecho cosas que ahora, en la quietud de esta habitación, en presencia de estas 2 mujeres destrozadas por un dolor que él conocía tan bien, le parecían imperdonables. ¿Qué hizo? La voz de Catalina era apenas audible. En el pasado, con ese hombre, ¿qué hizo usted? Podría haber mentido, pero ya había demasiadas mentiras en el mundo. Seguí órdenes, dijo sin volverse. Órdenes que nunca debí seguir. ¿Qué tipo de órdenes? Se volvió para mirarla. El tipo de órdenes que convierten a hombres en monstruos. El tipo que te hacen despertar cada noche preguntándote cómo pudiste hacerlo. ¿Cómo pudiste mirar a los ojos a gente inocente y...? No terminó, no hacía falta. Catalina se puso de pie, caminó hacia él, lo miró a los ojos, sin miedo ahora, solo con una intensidad feroz. Entonces ayúdenos. Si alguna vez, el amanecer llegó con ese frío seco de Extremadura que se mete en los huesos. Joaquín ya estaba despierto, había estado despierto desde antes de que el primer rayo de luz tocara el horizonte. Viejo hábito de soldado, madrugar significaba ventaja. Madrugar significaba sobrevivir. Se lavó la cara en el agua helada del pozo. El shock del frío lo despertó completamente. Se miró en el reflejo ondulante, un hombre de 38 años que parecía de 50. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Barba de 3 días. Cicatrices que contaban historias que prefería no recordar. Pero los ojos todavía tenían algo. Determinación, o tal vez solo era terquedad. A veces era difícil distinguir entre ambas. Cuando regresó a la casa, Catalina ya había preparado café. El aroma llenaba la pequeña cocina, café verdadero, no la achicoria aguada que había bebido durante años. Ella le tendió una taza sin decir palabra. Él la aceptó con un asentimiento. Bebieron en silencio mientras el mundo despertaba afuera. Pájaros, viento, el crujido de la madera de la casa asentándose. Lucía sigue durmiendo, dijo Catalina finalmente. O fingiendo dormir, no estoy segura. Déjela descansar. Lo que tengo que hacer hoy es mejor hacerlo solo. La iglesia. Sí, y después veremos. Catalina colocó su taza sobre la mesa. Lo miró directamente. Tenga cuidado, si esos hombres todavía están en el pueblo. Lo estaré. Joaquín, usó su nombre de pila por primera vez. No lo conocemos, no sabemos realmente quién es. Pero por alguna razón, confío en usted, no deje que esa confianza sea un error. Él sostuvo su mirada. No lo será. No era una promesa vacía. Sorprendentemente, descubrió que lo decía en serio. Hacía mucho tiempo que no le importaba decepcionar a nadie. Pero esta mujer, con sus ojos cansados y su fuerza silenciosa, había despertado algo en él que creía muerto. Terminó su café, recogió su sombrero y su poncho. Revisó su revólver, 6 balas. Como siempre, y lo enfundó. No esperaba problemas. Pero en su experiencia, los problemas no solían avisar antes de llegar. Si no he vuelto al mediodía, dijo desde la puerta. No vengan a buscarme, vayan a Cáceres. Busquen a ese Alonso Mendoza. Cuéntenle todo. Volverá. No era una pregunta, era una afirmación, una certeza que él no compartía pero que agradeció de todas formas. Sí, volveré. Montó su caballo y partió mientras el sol apenas asomaba por encima de las colinas del este.
El pueblo lucía diferente a la luz del día, menos amenazante, casi pintoresco con sus casas blancas y sus tejados de terracota brillando bajo el sol temprano. Pero Joaquín sabía que la belleza a menudo escondía podredumbre. Dejó su caballo atado frente a la iglesia. El edificio era viejo, tal vez 200 años, con paredes de piedra caliza manchadas por el tiempo y el clima. El campanario se alzaba torcido, inclinándose ligeramente hacia el sur como un borracho que intentaba mantener el equilibrio. La puerta principal estaba entreabierta. Joaquín entró. El interior era fresco y oscuro. Olía a incienso viejo y cera de vela. Bancos de madera pulida por generaciones de fieles. Un altar simple con un Cristo crucificado que miraba hacia abajo con ojos de dolor eterno. Estaba vacío excepto por una figura arrodillada en el primer banco. Un sacerdote viejo, muy viejo, con sotana raída y manos nudosas entrelazadas en oración. Joaquín esperó. No era religioso pero respetaba la fe de otros, especialmente la de ancianos que probablemente necesitaban esa fe más que nadie. Después de un momento, el sacerdote se santiguó y se puso de pie con esfuerzo. Se volvió. Sus ojos eran azules descoloridos pero agudos. Buenos días, hijo. Bienvenido a la casa de Dios. Padre. No te he visto por aquí antes. ¿Eres nuevo en Valdecorvo? Solo de paso. El sacerdote asintió. Había algo en su mirada que sugería que sabía más de lo que decía. ¿Buscas confesión? ¿Orientación espiritual? Busco respuestas. Ah, una sonrisa triste. Esas son más difíciles de proporcionar que el perdón. Joaquín sacó la nota de Isabel de su bolsillo. La desdobló y la mostró al sacerdote. ¿Conoce esta letra? El anciano se puso unos anteojos con montura de alambre y leyó. Su rostro se nubló. Isabel, pobre niña, levantó la vista. ¿Quién es usted para ella? Un amigo de la familia. Estoy tratando de encontrarla. ¿La envían sus hermanas? Sí. El sacerdote estudió a Joaquín un largo momento. Luego asintió para sí mismo, como si hubiera tomado una decisión. Soy el padre Sebastián. He servido a esta parroquia durante 40 años. Conocí a Isabel desde que nació. Es, una buena chica, piadosa, inteligente. Sus ojos se humedecieron. Lo que le pasó, lo que le hicieron. ¿Sabe dónde está? No, pero sé lo que escondió aquí. ¿Los documentos? Ven conmigo. El padre Sebastián lo guió hacia una puerta lateral que daba a una escalera de caracol estrecha. Los escalones de piedra estaban desgastados en el centro por siglos de uso. Subieron lentamente, el anciano jadeando, apoyándose en la pared. Arriba, en la cámara del campanario. El espacio era pequeño y estaba lleno de polvo. Las campanas colgaban silenciosas. Las ventanas sin vidrio dejaban entrar el viento que silbaba y gemía. El sacerdote señaló una viga en el techo. Ahí, hace una semana, Isabel vino. Dijo que necesitaba esconder algo. Algo importante. Le pregunté qué era pero dijo que era mejor que no lo supiera. Que era peligroso. Joaquín miró hacia arriba. La viga estaba a unos 3 metros de altura. Habría sido difícil alcanzarla sin ayuda. ¿Cómo subió? Hay una escalera de mano almacenada abajo. Yo la sostenía mientras ella subía. Tenía una lata de galletas vieja, y la ató allá arriba con cuerda. El sacerdote negó con la cabeza. Le dije que tuviera cuidado. Le dije que fuera a las autoridades. Pero ella dijo que las autoridades eran parte del problema. Tenía razón. Joaquín bajó, encontró la escalera de mano, vieja y carcomida pero todavía funcional, y la subió. La apoyó contra la pared bajo la viga. Subió con cuidado. Los peldaños crujían de forma alarmante bajo su peso. Allí, en la sombra entre la viga y el techo, una lata de hojalata atada con cuerda encerada. La desató y bajó. El padre Sebastián observaba con una mezcla de esperanza y miedo. Joaquín abrió la lata. Dentro había papeles, muchos papeles, cuidadosamente doblados y organizados. Los extendió sobre el piso polvoriento del campanario, a la luz que entraba por las ventanas. Comenzó a leer. Y lo que leyó hizo que la sangre se le helara. Eran registros, meticulosamente detallados, fechas, nombres, números. Asterisco 15 de marzo de 1877 Campo de prisioneros de Estella 23 mujeres. 11 niños, transferidos, destino, desconocido, autorización, CMDT,
S. Vargas asterisco. Asterisco 3 de junio de 1877 Pueblo de Vera de Moncayo, operación de limpieza, 17 personas desaparecidas, supervisión, Conde de Montalbán asterisco. Asterisco 22 de septiembre de 1877 Puerto de Málaga, embarque de sirvientes, hacia Tánger 31 personas, pago confirmado, 15.000 pesetas asterisco. Página tras página, año tras año, un catálogo completo de horror burocrático. Pero lo que hizo que Joaquín se detuviera, que su mano temblara sosteniendo el papel, fue una entrada cerca del final. Asterisco 12 de agosto de 1866 Río Sanaro, eliminación de testigos, aldea completa, personal involucrado, unidad Los Lobos asterisco. Asterisco compensación especial, teniente Joaquín Herrera 500 pesetas asterisco. Asterisco Estado, pagado asterisco. El papel cayó de sus manos. No. No era posible. Él nunca había aceptado dinero. Nunca. Había desertado esa misma noche. Nunca había. Pero allí estaba, su nombre, en tinta negra, irrefutable. Alguien había puesto su nombre en esa lista. Lo habían incluido como cómplice, como colaborador pagado en un genocidio. Hijo, la voz del padre Sebastián parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Te has puesto pálido. Joaquín recogió el papel con manos temblorosas. Lo miró otra vez. Tal vez había leído mal. Tal vez. Pero no, allí estaba, claro como el día. Alguien lo había enmarcado, Vargas probablemente, una forma de asegurarse de que si alguna vez estos documentos veían la luz, Joaquín caería con todos los demás. Era brillante en su maldad. Ese nombre, susurró, Joaquín Herrera, soy yo. El sacerdote se acercó, leyó por encima de su hombro. Sus cejas se elevaron. Pero, ¿fuiste tú? No, la voz de Joaquín era áspera. Estuve allí, presencié lo que pasó, pero deserté con acento agudo esa noche porque no pude. No pude hacerlo, nunca acepté dinero, nunca. Entonces alguien mintió, alguien falsificó los registros. Vargas, asegurándose de que si alguna vez intentaba hablar, nadie me creyera, un desertor, un cobarde, y ahora, según estos documentos, un asesino pagado. Se dejó caer sobre el suelo polvoriento, la espalda contra la pared. Durante 12 años había vivido con la culpa de lo que había presenciado. Pero al menos había podido decirse a sí mismo que no había participado activamente. Que se había negado. Ahora, en papel oficial, era tan culpable como el resto. Hijo, el padre Sebastián se arrodilló junto a él con dificultad. Los papeles mienten, Dios conoce la verdad, y tú conoces la verdad. Pero don Miguel no la conocía. Joaquín miró al anciano. Cuando revisó mi caso, cuando conmutó mi sentencia, si hubiera visto esto, habría pensado que yo era uno de ellos. Un mercenario, un asesino. Don Miguel era un hombre sabio. Vio algo en ti que valía la pena salvar. Eso no cambia. Joaquín quería creerlo. Dios, ¿cómo quería creerlo? Se obligó a ponerse de pie. Recogió los documentos y los volvió a colocar cuidadosamente en la lata. Estos son la prueba que necesitamos. Nombres, fechas, cantidades, si llegan a las personas correctas. Destruirán a mucha gente poderosa, terminó el sacerdote, y esas personas no lo permitirán fácilmente. No, no lo harán. Joaquín miró por la ventana del campanario. Desde aquí podía ver todo el pueblo. Y allá, frente a la cantina, reconoció 3 caballos, los mismos 3 caballos de ayer. Los lobos todavía estaban aquí. Padre, necesito que me haga un favor. ¿Qué necesitas? Estos documentos. No puedo llevarlos conmigo ahora. Si me atrapan con ellos, los destruirán. Necesito que los guarde, que los mantenga a salvo. Por supuesto. Y si algo me pasa, si no regreso, debe llevarlos a Cáceres, a un hombre llamado Alonso Mendoza. ¿Lo conoce? El sacerdote asintió lentamente. Lo conozco. Fue asistente de don Miguel. Buen hombre, asustado, pero bueno. Llévele esto, dígale que don Miguel quería que viera la luz. ¿Y tú, qué vas a hacer? Joaquín se ajustó el cinturón. Revisó su revólver. Voy a encontrar información, voy a descubrir dónde tienen a Isabel. ¿Y luego? ¿Y luego? Luego haré lo que debí hacer hace 12 años. No correré.
El padre Sebastián puso una mano temblorosa sobre la cabeza de Joaquín. No era una bendición formal, era algo más personal. Que Dios te proteja, hijo, y que encuentres no solo a la chica, sino la redención que buscas. Joaquín no respondió, no sabía si la redención era posible para hombres como él. Pero al menos podía intentarlo. Bajó las escaleras, salió de la iglesia, el sol brillaba cruel e indiferente. Y en la cantina, 3 hombres bebían y reían, sin saber que el fantasma de su pasado había vuelto. La cantina, el Coyote Gris, olía exactamente como Joaquín esperaba, a cerveza rancia. Sudor y desesperación, no era diferente a 100 otras cantinas en 100 otros pueblos. Los mismos borrachos en los mismos rincones oscuros. Las mismas moscas zumbando alrededor de las mismas mesas pegajosas. Entró al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y el calor hacía que incluso pensar fuera un esfuerzo. La hora perfecta, los hombres estaban ebrios pero no inconscientes. Habladores pero no cautelosos. Los 3 lobos estaban en una mesa al fondo. El del pañuelo rojo tenía un brazo en cabestrillo, regalo de Joaquín del día anterior. Los otros 2 parecían más sobrios, más alertas, más peligrosos. Joaquín no los miró directamente. Eso era error de amateur. En cambio, fue al bar, pidió aguardiente y se sentó en una mesa desde donde podía verlos en el espejo manchado detrás del mostrador. El cantinero, un hombre gordo con mandil sucio, le sirvió sin decir palabra. Joaquín puso monedas en el mostrador, más de lo necesario. ¿Hay habitaciones arriba?, preguntó con voz casual. 2, pero están ocupadas. ¿Por cuánto tiempo? El cantinero se encogió de hombros. Esos 3, señaló con la barbilla hacia los lobos. Dicen que se van mañana. Tal vez. ¿A dónde van? El hombre lo miró con suspicacia. ¿Por qué quieres saber? Joaquín deslizó otra moneda por el mostrador. Curiosidad. El cantinero tomó la moneda, la mordió para verificar que era real, y se inclinó más cerca. No sé exactamente, pero el otro día oí al que parece mandar, el del brazo jodido, hablando sobre Cáceres. Algo sobre informar a un comandante. Cáceres, donde estaba Alonso Mendoza, otra pieza del rompecabezas encajando. ¿Mencionaron algún nombre, el comandante? Vargas, comandante Vargas. El cantinero bajó más la voz. Mira, forastero, no sé quién eres ni qué quieres, pero si estás pensando en meterte con esos tipos, no lo hagas. Tienen amigos en lugares altos. Muy altos. Solo pregunto. Joaquín bebió su aguardiente. Ardía bajando pero el dolor era bueno. Real. Lo mantenía enfocado. Desde su posición, observó a los 3 hombres. Bebían pero no como hombres de permiso. Bebían como hombres esperando órdenes. Como hombres en una misión que todavía no había terminado. Después de media hora, el del pañuelo rojo se levantó y salió, probablemente a orinar. Joaquín esperó 30 segundos y lo siguió. El callejón detrás de la cantina olía a pis y basura. El hombre estaba de espaldas, meando contra la pared, silbando desafinado. Joaquín se acercó en silencio. Años de práctica hacían que sus pasos fueran inaudibles incluso sobre la grava suelta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló. Bonita melodía. El hombre se sobresaltó, se giró a medias, torpemente. Todavía orinando, con el brazo bueno tratando de alcanzar su arma. Joaquín ya tenía su revólver apuntando al pecho del hombre. Termina primero. Odiaría que murieras con los pantalones abajo. Falta de dignidad. El hombre lo reconoció, sus ojos se agrandaron. Tú, el forastero. Joaquín Herrera, aunque me conocías por otro nombre. El fantasma. Deberías estar muerto. Eso me dicen seguido, nunca se hace realidad. Joaquín hizo un gesto con el revólver. Termina, accommodate, luego vamos a tener una conversación. El hombre obedeció con manos temblorosas. Cuando terminó, se volvió completamente, levantando su única mano útil. No sé qué quieres pero... Isabel Navarro, la chica que se llevaron hace 3 noches. ¿Dónde está? No sé de qué hablas. Joaquín amartilló el revólver. El clic fue muy audible en el callejón silencioso. Última vez. ¿Dónde está? El hombre tragó saliva, miró hacia la puerta de la cantina, sus compañeros estaban a solo 20 metros. Podía gritar, pero gritaría con un agujero en el pecho.
Nos matarán si hablamos. Yo te mataré si no lo haces. Al menos tienes una oportunidad con ellos. Lógica simple, efectiva. El hombre se desmoronó. No la tenemos nosotros. Solo la agarramos. Vargas dio la orden. La llevamos al norte, a una propiedad del conde de Montalbán. Una hacienda grande, hacienda oscura. La llaman. ¿Dónde? Camino a Cáceres. Pasas la bifurcación de Trujillo. Sigues el río al monte hacia el norte. Unas 3 horas a caballo desde aquí. No puedes perderte, es el único edificio grande en kilómetros. ¿Cuántas personas? No lo sé, nosotros solo la entregamos. Pero se detuvo. ¿Qué viste? Otras chicas, jóvenes, encerradas. Ellos, el conde, tiene un acuerdo con Vargas. El ejército le trae mercancía, y él paga. Luego las vende, no sé a dónde, África probablemente, o a casas en Madrid para hombres ricos con gustos específicos. Joaquín sintió náuseas. Sabía que estas cosas existían. Las había visto durante la guerra. Pero escucharlo dicho tan casualmente, como si fueran vacas o caballos. ¿Isabel sigue viva? Hasta donde sé, sí. Vargas quiere que hable, que diga dónde están los documentos que su padre tenía. Mientras no hable, la mantendrán viva. ¿Pero por cuánto tiempo? Pensó Joaquín. Una chica de 16 años. Aterrorizada, posiblemente torturada. ¿Y después de que hable? El hombre no respondió. No hacía falta. ¿Cuándo vuelves a la hacienda? Mañana. Llevamos un mensaje a Vargas en Cáceres y luego regresamos con más. Con más chicas de otro campo. Joaquín bajó el revólver. El hombre suspiró aliviado. Error. El puñetazo de Joaquín lo golpeó en la sien con precisión quirúrgica. El lobo cayó inconsciente antes de tocar el suelo. Joaquín lo arrastró detrás de unos barriles de basura. Lo despojaría de su arma, un revólver de reglamento militar, y de lo poco de dinero que llevaba. Luego lo dejó allí. Cuando despertara, tendría un dolor de cabeza masivo y tendría que explicar a sus compañeros cómo un viejo lo había noqueado 2 veces en 2 días. Joaquín salió del callejón por el otro extremo. Rodeó el edificio y recuperó su caballo. Tenía la información que necesitaba. Hacienda oscura, 3 horas al norte. Isabel estaba allí. Ahora la pregunta era, ¿cómo sacarla de allí sin que ambos murieran en el intento? Cáceres era una ciudad de contrastes. Murallas medievales y palacios renacentistas convivían con barrios pobres donde las calles sin pavimentar se convertían en ríos de barro cuando llovía. Joaquín llegó al atardecer, cuando las sombras alargadas hacían que la ciudad pareciera una colección de fantasmas de piedra. Encontró la dirección que le había dado el padre Sebastián, una casa estrecha de 3 pisos en una calle lateral cerca de la Plaza Mayor. La pintura se descascaraba, las contraventanas colgaban torcidas. Tocó la puerta, no hubo respuesta. Volvió a tocar, más fuerte. Desde dentro, una voz temblorosa. Ya voy, por Dios. La puerta se abrió una rendija. Una cadena de seguridad la mantenía así. Un ojo asomó por el hueco, nervioso, acuoso. ¿Qué quiere? ¿Alonso Mendoza? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Joaquín Herrera. Vengo de parte de las hermanas Navarro, Catalina y Lucía. El ojo se agrandó. La puerta se cerró. Joaquín escuchó el ruido de la cadena siendo retirada. Luego la puerta se abrió completamente. El hombre que apareció era pequeño y delgado, de unos 50 años, con cabello gris despeinado y ropa que alguna vez había sido elegante pero ahora estaba gastada y mal planchada. Miró nerviosamente a ambos lados de la calle antes de hacer un gesto urgente. Entre, rápido. Joaquín obedeció. Mendoza cerró la puerta rápidamente. Echó 2 cerrojos y volvió a poner la cadena. El interior de la casa era oscuro. Las cortinas estaban cerradas. Había papeles por todas partes, en las mesas, en el suelo, apilados en las esquinas. Olía a encierro y miedo. ¿Las hermanas están bien?, preguntó Mendoza, retorciéndose las manos. ¿No las siguieron? ¿Está seguro de que no lo siguieron? Estoy seguro. Y las hermanas están bien. Asustadas, pero bien. Gracias a Dios. Cuando escuché lo que pasó, el fuego, don Miguel, su voz se quebró. Era un buen hombre, el mejor que conocí. Por eso estoy aquí, para terminar lo que él comenzó. Mendoza lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Un hombre solo contra todo esto?
Hizo un gesto que abarcaba no solo la habitación sino algo más grande. ¿Sabe contra qué se está enfrentando? Tengo una idea bastante clara. Pero necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Mendoza rió sin humor. Soy un cobarde, señor Herrera. Cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando me presionaron para que dejara de ayudar a don Miguel en su investigación. Me escondí, me convertí en esto, señaló la habitación desordenada, un ratón asustado en un agujero. Pero sabe cosas que necesito saber. Mendoza lo estudió un momento. Luego asintió despacio. Siéntese, le haré café, y luego le contaré todo lo que sé. Que Dios me perdone. El café era horrible, aguado y amargo, pero Joaquín lo bebió de todas formas. Necesitaba estar alerta. Mientras bebía, Mendoza habló. Trabajé con don Miguel durante 5 años. Era su asistente legal cuando todavía trabajaba en el juzgado militar. Hombre brillante, incorruptible. En estos tiempos, eso es una sentencia de muerte. ¿Cuándo empezó a investigar el tráfico de personas? Hace casi 2 años. Un caso llegó a su escritorio, una mujer buscando a su hijo. El niño había sido arrestado durante una redada contra simpatizantes carlistas. 6 años. 6 años y lo arrestaron. La madre juró que no era un criminal, solo un niño. Pero cuando don Miguel intentó rastrear los registros, el niño había desaparecido, oficialmente transferido a un orfanato en Valencia. Pero cuando investigamos, ese orfanato no existía. El primer hilo. Sí, don Miguel tiró de él. Y tiró hasta que toda la madeja comenzó a desenredarse. Descubrimos un patrón. Docenas de prisioneros, especialmente mujeres y niños, transferidos a lugares que no existían o que decían nunca haberlos recibido. ¿Y el ejército? Estaba involucrado desde arriba. Comandante Vargas era el operador principal. Él organizaba las transferencias, proporcionaba el transporte, se aseguraba de que los registros desaparecieran. ¿Y el conde de Montalbán? Mendoza se estremeció visiblemente al escuchar el nombre. El comprador. Vargas proporcionaba la mercancía. El conde la procesaba. Tenía una propiedad, Hacienda Oscura, donde las mantenía hasta que encontraba compradores. A veces meses. Durante ese tiempo, se detuvo, cerró los ojos. No quiero imaginar lo que pasaba allí. ¿Tiene pruebas? Don Miguel las tenía. Documentos, registros que copió en secreto del archivo militar. Iba a presentarlos ante el fiscal general. Pero alguien lo descubrió. Alguien de adentro. Un informante. ¿Quién? No lo sé. Don Miguel tampoco lo sabía. Por eso no confiaba en nadie del sistema. Por eso iba directamente al fiscal general en Madrid. Joaquín sacó la carta de Isabel de su bolsillo. ¿Sabe dónde están los documentos ahora? Mendoza leyó la nota. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Donde las campanas lloran por los muertos. El campanario. ¿Los encontró? Sí, están a salvo con el padre Sebastián. Gracias a Dios. Mendoza se dejó caer en su silla. Entonces todavía hay esperanza. Con esos documentos. Los documentos no me importan ahora, interrumpió Joaquín. Isabel sí, necesito sacarla de Hacienda Oscura. Mendoza palideció. ¿Va a ir allí? ¿Solo? Es una fortaleza. El conde tiene guardias, hombres armados, perros. ¿Y si lo atrapan? No planeo que me atrapen. Es un suicidio. Tal vez, pero es un suicidio por algo que vale la pena. Joaquín. La noche cayó sobre Extremadura como siempre lo hacía, sin ceremonias. Sin advertencias. Un momento el cielo era índigo. El siguiente era negro terciopelo salpicado de estrellas frías. Joaquín esperó hasta las 2 de la madrugada. La hora del lobo, la llamaban algunos. Es ahora cuando incluso los vigilantes más disciplinados luchan contra el sueño. Cuando los reflejos se vuelven lentos y la atención se dispersa. Se vistió completamente de negro, había comprado ropa oscura en el mercado de Cáceres. Se ató un pañuelo sobre la nariz y la boca. Solo sus ojos quedaban visibles. El fantasma regresaba a su antiguo oficio. Cargó la dinamita cuidadosamente en una alforja. 6 cartuchos. 3 los usaría para distracción. 3 los guardaría por si necesitaba salida de emergencia. Revisó su revólver, 6 balas. Más 2 cajas de repuesto en su cinturón. Su cuchillo en la bota. Otro más pequeño en la manga. Armas para matar, pero también armas para sobrevivir.
Montó su caballo y cabalgó hacia Hacienda Oscura por última vez. Dejó el caballo atado a medio kilómetro de distancia. En el mismo lugar de ayer. El animal lo miró con esos ojos grandes que parecían saber más de lo que un animal debería saber. Si no vuelvo, le susurró Joaquín, acariciando su cuello, rompe la cuerda y vuelve al pueblo. Alguien te cuidará. El caballo resopló suavemente. Tal vez entendió, tal vez no, no importaba. Joaquín se adentró en la noche. Usó el mismo arroyo seco de ayer para acercarse. La luna estaba en cuarto creciente, suficiente luz para ver pero no tanto como para ser visto fácilmente. Perfecta para este trabajo. Llegó al perímetro del muro bajo de piedra. Desde aquí podía ver 2 guardias patrullando el lado norte, otros 2 en el sur. Los turnos cambiarían en, consultó su reloj de bolsillo, 20 minutos. No esperaría tanto. Se movió como sombra, usando cada arbusto, cada depresión del terreno. Años de práctica hicieron que sus pasos fueran silenciosos incluso sobre la grava suelta. Alcanzó el muro, lo escaló en un punto donde la vegetación proporcionaba cobertura adicional. Del otro lado, se quedó completamente quieto, escuchando. Voces a la distancia, 2 guardias conversando cerca de la entrada principal. Hablaban de mujeres y apuestas. Aburridos, confiados. Perfecto. Joaquín se movió hacia el edificio principal. Las ventanas del primer piso estaban a oscuras. Las del segundo tenían luz tenue, probablemente donde dormía el conde y sus sirvientes personales. Necesitaba llegar al techo, a las chimeneas. Había un enrejado en la pared oeste, probablemente para plantas trepadoras que hace tiempo habían muerto. Lo probó con su peso, viejo pero resistente. Comenzó a subir. Cada movimiento calculado, cada mano y pie colocados con cuidado. No podía permitirse ningún ruido. 3 metros, 5, 8. Sus dedos tocaron el borde del tejado. Se impulsó hacia arriba y rodó sobre las tejas de terracota. Se quedó inmóvil, respirando despacio, escuchando. Nada, no había alarma, no había gritos. Se puso de pie y caminó agachado hacia las chimeneas de la parte trasera. La primera, la que estaba cubierta con rejilla, era inútil como había pensado. Pero la segunda. Se asomó, oscuridad, el olor a humedad subía. Y algo más, un olor que conocía demasiado bien, miedo humano, sudor, desesperación. Sacó una pequeña piedra de su bolsillo y la dejó caer por la chimenea. Contó los segundos. 1, 2, 3, 4. El débil sonido de la piedra golpeando el fondo. Aproximadamente 12 metros de caída. Sobrevivible si tenía cuerda. Y tenía cuerda. La ató alrededor de la chimenea. Probó el nudo, firme, y comenzó a descender. La chimenea era estrecha. Sus hombros apenas cabían. Tuvo que exhalar completamente para pasar por las partes más angostas. El hollín antiguo se desprendía, cubriéndolo de negro, entrándole en los ojos y la nariz. Pero descendió, metro a metro, mano sobre mano, hasta que sus pies tocaron algo sólido. Se quedó quieto, escuchando. Desde aquí podía oír respiraciones. Muchas. Y algo más, llanto sofocado. Estaba en la bodega. Sacó una pequeña vela de su bolsillo y la encendió con un fósforo. La luz mínima reveló dónde estaba, una cámara de piedra, baja, húmeda, y a lo largo de las paredes. Jaulas. Pequeñas jaulas de hierro, en cada una, figuras acurrucadas. El estómago de Joaquín se revolvió. Había visto muchas cosas terribles en su vida. Pero esto. ¿Quién está ahí? Una voz femenina, asustada, joven. Joaquín se acercó a la jaula más cercana. Dentro, una chica de tal vez 14 años lo miraba con ojos enormes llenos de terror. Tranquila, susurró, vengo a sacarlas de aquí. ¿Es una trampa? Otra voz desde otra jaula. ¿Otro de sus juegos? No es trampa. Joaquín levantó la vela más alto, mostrando su rostro. Soy Joaquín. Las hermanas Navarro me enviaron. Busco a Isabel. ¿Catalina? Una figura se movió en una jaula al fondo. ¿Catalina me envía? Joaquín se acercó. La luz de la vela iluminó un rostro, joven, demacrado, con ojos oscuros que se parecían tanto a los de Catalina que no había duda. ¿Isabel Navarro? Sí, ella se aferró a los barrotes. Sí, soy yo. ¿Catalina y Lucía están bien? Están bien, y voy a llevarte con ellas.
Pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que digo. ¿Puedes hacer eso? Isabel asintió vigorosamente. Joaquín examinó la cerradura de su jaula. Simple, vieja, pero efectiva. Necesitaba la llave. ¿Dónde guardan las llaves? El guarda, el que viene a alimentarnos. Las lleva en su cinturón. ¿Cuándo viene? Al amanecer. Trae agua y pan. Joaquín miró por la única abertura de la bodega, una puerta de madera reforzada con hierro en el otro extremo. Cerrada desde afuera sin duda. No podía esperar hasta el amanecer. Para entonces su ausencia sería notada arriba. El plan ya estaría arruinado. ¿Cuántas chicas hay aquí? 7. Una voz diferente. Éramos 11 pero se llevaron a 4 ayer. Vendidas, pensó Joaquín con rabia fría. Bien, escuchen todas. Voy a sacarlas de aquí. Pero primero necesito crear una distracción arriba. Cuando escuchen explosiones, no griten, quédense calladas. Alguien vendrá a ver qué pasa. Yo lo estaré esperando. ¿Y si te matan?, preguntó Isabel con voz pequeña. Entonces el padre Sebastián de Valdecorvo vendrá dentro de 3 días. Él sabe dónde están. Resistirán hasta entonces. No era un plan perfecto, pero era todo lo que tenía. Joaquín volvió a trepar por la chimenea. Más difícil subir que bajar, sus músculos ardían. Los dedos resbalaban, pero lo logró. De vuelta en el techo, respirando pesado, se movió hacia el lado opuesto del edificio. Era hora de la distracción. Los establos eran el objetivo perfecto. Estructuras de madera llenas de paja seca, lejos del edificio principal para que el fuego no se extendiera accidentalmente. Pero suficientemente cerca para causar pánico. Joaquín colocó 2 cartuchos de dinamita debajo del establo, entre las vigas de soporte. Cortó las mechas para que ardieran durante aproximadamente 3 minutos. Luego corrió hacia el molino de viento. Allí colocó el tercero. Más corta la mecha, 2 minutos. Encendió primero el del molino. Luego corrió y encendió los del establo. Y entonces corrió como el demonio de vuelta hacia el edificio principal. Las explosiones llegaron como truenos gemelos. ¡Bum! El molino se desintegró en una bola de fuego y astillas volando. ¡Bum! ¡Bum! Los establos explotaron uno detrás del otro. Las llamas saltaron hacia el cielo nocturno. Los caballos, los que no murieron instantáneamente, relinchaban aterrorizados, arrancando sus ataduras, corriendo en todas direcciones. El caos era absoluto. Los guardias corrían hacia los incendios. Gritaban órdenes contradictorias. Alguien tocaba una campana de alarma. Joaquín estaba de vuelta en el techo, corriendo hacia la chimenea, cuando vio al conde. El hombre apareció en un balcón del 2.º piso, con bata de seda, el cabello en desorden, gritando: «Apaguen eso, traigan agua, Dios maldito, traigan agua». Nadie lo escuchaba, todos estaban demasiado ocupados tratando de no morir quemados. Joaquín descendió por la chimenea otra vez, más rápido esta vez. Imprudentemente rápido. La cuerda le quemó las palmas. Aterrizó con un golpe seco en el fondo de la bodega. Las chicas lo miraban con esperanza y terror mezclados. «¿Qué está pasando?», susurró Isabel. «Renovaciones». Joaquín sonrió sin humor detrás de su pañuelo. «Ahora silencio, y aléjense de las puertas de las jaulas». Esperó. 30 segundos. 1 minuto. Entonces escuchó lo que esperaba, pasos corriendo hacia la bodega. La voz de un hombre gritando: «Las prisioneras. Tenemos que moverlas». La puerta se abrió de golpe. Luz de antorcha inundó la habitación. 2 guardias entraron. El primero llevaba las llaves en su cinturón. Joaquín lo golpeó antes de que el hombre supiera que había alguien allí. Un puñetazo a la sien. El guardia cayó como un árbol talado. El segundo intentó sacar su revólver. Joaquín fue más rápido. Le retorció la muñeca. Escuchó el satisfactorio chasquido del hueso rompiéndose. El hombre gritó. Joaquín lo silenció con un golpe al plexo solar. Cayó, jadeando por aire. Joaquín tomó las llaves del primer guardia. Sus manos temblaban, no de miedo sino de adrenalina pura. «¿Cuál jaula primero?» «La mía», gritó Isabel. Joaquín probó 3 llaves antes de encontrar la correcta. La puerta de la jaula se abrió con un chirrido oxidado. Isabel salió tambaleándose, sus piernas débiles por días de encierro. «Las otras», dijo Joaquín. «Ábrelas. Rápido».
Isabel tomó las llaves con manos temblorosas. Una por una, las jaulas se abrieron. 7 chicas emergieron, algunas apenas adolescentes. La mayor tal vez 20 años. Todas asustadas, todas esperanzadas. Bien, Joaquín las reunió. Escuchen, arriba hay fuego, confusión, eso es bueno, pero también hay guardias, hombres con armas. Así que esto es lo que haremos, saldremos por la puerta principal. Mantendrán la cabeza baja, correrán cuando yo diga correr. Se detendrán cuando diga detenerse. ¿Entendido? 7 cabezas asintiendo. Si alguien se separa, no puedo ayudarla. Deben mantenerse juntas. ¿Entendido? Más asentimientos. Bien, Isabel, tú vas conmigo al frente. Tú, señaló a la chica que parecía mayor. Tú vas atrás. Asegúrate de que nadie se quede rezagada. La chica asintió. Tenía esa mirada, la mirada de alguien que ya había sobrevivido suficiente infierno como para no dejarse intimidar por un poco más. Joaquín sacó su revólver, revisó la puerta. Afuera, el pasillo estaba vacío, las llamas del exterior proyectaban sombras danzantes a través de las ventanas. Ahora, vamos. Salieron de la bodega, un fantasma liderando 7 almas perdidas hacia la salvación o la perdición. El destino decidiría cuál. El pasillo del primer piso olía a humo y pánico. Joaquín guió al grupo hacia la salida más cercana, una puerta lateral que daba al jardín oeste según el plano de Mendoza. Casi llegaban cuando 2 guardias aparecieron doblando la esquina. Se detuvieron, sorprendidos. Uno alcanzó su arma. Joaquín disparó primero, 2 veces. El primero cayó, el segundo se lanzó a cubrirse detrás de una columna y disparó de vuelta. La bala pasó silbando cerca de la cabeza de Joaquín. Al suelo, gritó a las chicas. Se tiraron. Joaquín avanzó, disparando mientras se movía. El guardia intentó recargar pero Joaquín estaba encima de él. Un golpe con la culata del revólver y el hombre cayó inconsciente. Arriba, muévanse. Las chicas se levantaron. Isabel ayudó a una más joven que estaba paralizada del miedo. Llegaron a la puerta lateral. Joaquín la abrió de una patada. El jardín estaba iluminado por el fuego de los establos. Sombras se movían, guardias corriendo con cubos de agua, intentando inútilmente apagar las llamas. Ahí, Joaquín señaló el muro. Ese es nuestro objetivo. Corremos. No se detengan por nada. Pero está muy lejos, susurró una de las chicas. No puedo. Puedes. Joaquín la miró a los ojos. Has sobrevivido hasta aquí. Puedes sobrevivir 100 metros más. La chica asintió. El miedo en sus ojos fue reemplazado por algo más fuerte. En 3, 1, 2, 3. Corrieron. A través del jardín, entre rosales marchitos y fuentes secas. El suelo irregular hacía que tropezaran pero se mantenían en pie. Se ayudaban unas a otras. Detrás, un grito. Allí, las prisioneras escapan. Disparos. Joaquín escuchó las balas silbar. Una golpeó la fuente a su izquierda, arrancando una cascada de astillas de piedra. No se detengan. 50 metros al muro. 40. Más disparos. Una de las chicas gritó, herida en el brazo pero todavía corriendo. 30 metros. Un guardia apareció directamente frente a ellos, bloqueando el camino al muro. Levantó su rifle. Joaquín no se detuvo, se lanzó hacia adelante, por debajo del cañón del rifle. Lo golpeó con el hombro. Ambos cayeron, rodaron. Joaquín terminó encima, su cuchillo en la mano. Una estocada rápida. El guardia dejó de moverse. Al muro, ahora. Las chicas alcanzaron el muro. Era bajo, poco más de 1 metro, pero para ellas debilitadas por días de cautiverio parecía una montaña. Joaquín las ayudó a pasar, una por una. Isabel primero, luego las otras. Más guardias convergían. El conde gritaba órdenes desde su balcón. No dejen que escapen, mátenlos a todos. La última chica estaba pasando el muro cuando Joaquín sintió el impacto. Dolor explosivo en su costado. Caliente, húmedo. Le habían disparado. Se tambaleó pero no cayó. No todavía. Corran. Gritó a las chicas del otro lado del muro. Sigan el arroyo hacia el sur. Mi caballo está atado a 1 kilómetro. Tómenlo. Pero usted, gritó Isabel. Yo las cubriré. Corran. Las chicas dudaron solo un segundo. Luego corrieron. Joaquín se volvió.
3 guardias se acercaban. Levantó su revólver. Clic. Vacío. Mierda. Sacó el revólver de repuesto, el que había tomado del lobo en Valdecorvo. 6 balas frescas. Disparó. 1 cayó. 2. Los otros se cubrieron. Joaquín saltó el muro. Cayó del otro lado. El dolor en su costado explotó en fuegos artificiales rojos. Se obligó a levantarse, a correr. Detrás, el conde chillaba como un cerdo herido. Tras ellos, 1000 pesetas al hombre que los traiga de vuelta. Joaquín corrió hacia la oscuridad. Cada paso era agonía. Podía sentir sangre caliente empapando su camisa, bajando por su pierna. Pero corrió. Porque esas 7 chicas necesitaban tiempo para escapar. Y porque si iba a morir esta noche, sería corriendo hacia adelante, no huyendo. Nunca más huyendo. Joaquín alcanzó el arroyo seco. Se dejó caer detrás de una roca grande. Jadeando, con manos temblorosas, presionó contra la herida en su costado. La bala había entrado y salido. Eso era bueno, pero estaba perdiendo mucha sangre. Eso era malo. Escuchó voces acercándose, antorchas bailando en la oscuridad. Revisó su revólver. 4 balas restantes. 4 balas contra. ¿Cuántos? Sonaban como al menos 6 voces. Tal vez más. No eran buenas probabilidades. Pero había enfrentado peores. Mentira, nunca había enfrentado peores. Pero sonaba valiente pensarlo. Los guardias se acercaban. 30 metros. 20. Joaquín levantó su arma. Sus manos temblaban. La vista se le nublaba. 10 metros. Apuntó al primero. Entonces escuchó algo que no esperaba. Un disparo, pero no de su arma. Uno de los guardias cayó, gritando, agarrándose el hombro. Los otros se dispersaron, confundidos, buscando de dónde vino el disparo. Otro disparo, otro guardia cayó. Joaquín miró hacia atrás. Allá, en la oscuridad, vio una silueta, una figura con rifle. La figura avanzó hacia la luz de las antorchas. Catalina. Joaquín parpadeó. No podía ser. Estaba perdiendo sangre, alucinando. Pero no, era ella, con el rifle de su padre, el cabello atado hacia atrás, ropa de montar, y esa mirada, esa determinación feroz que había visto la primera noche junto al fuego. Catalina, gritó, ¿qué demonios haces aquí? Ella disparó otra vez. Otro guardia se tiró a cubrirse. Salvarte el trasero, aparentemente, gritó de vuelta. A pesar del dolor, a pesar de todo, Joaquín casi sonrió. Los guardias restantes, ahora reducidos a 3, retrocedieron. Estar atrapados entre 2 tiradores en la oscuridad no era apuesta que quisieran tomar. Retirada, gritó uno, regresamos a la hacienda. Desaparecieron en la noche. Catalina corrió hacia Joaquín, cayó de rodillas junto a él. Dios mío, estás sangrando. Lo sé, yo estaba allí cuando pasó. No es momento para bromas. Ella rasgó su propia camisa. Hizo un vendaje improvisado y lo presionó contra su herida. Necesitamos detenerte la hemorragia. Isabel, las otras chicas. Las vi, corrieron hacia donde dijiste. Tu caballo. Ella lo miró. Hiciste lo que prometiste. Las sacaste. No debiste venir. Claro que debí. Su voz se quebró levemente. No iba a quedarme sentada esperando. No sabiendo si volverías. No después de. ¿Después de qué? Ella lo miró a los ojos. Y en ese momento, en esa mirada, Joaquín vio algo que no había visto dirigido hacia él en años. No pena, no gratitud. Algo más, algo que asustaba más que cualquier bala. Después de que te importaras. Idiota testarudo, susurró ella. Joaquín no supo qué decir a eso. Por suerte, no tuvo que decir nada porque en ese momento escucharon cascos de caballos acercándose. Muchos caballos. Refuerzos, gruñó Joaquín. Tenemos que irnos. Ahora. Catalina lo ayudó a levantarse. Él se tambaleó. El mundo giró. Mi caballo está cerca, dijo ella. ¿Puedes cabalgar? Tendré que poder. Lo ayudó a caminar. Cada paso era agonía, pero se negaba a caer. No aquí, no ahora. El caballo de Catalina esperaba atado a un árbol. Un alazán fuerte. Lo miró con lo que Joaquín juró era reproche. Lo sé, murmuró al animal. Yo también pensé que era un plan estúpido. Catalina lo ayudó a montar. Luego montó detrás de él.
pasando sus brazos alrededor para tomar las riendas. «Agárrate de mí», ordenó. Él obedeció, demasiado débil para argumentar. Ella espoleó al caballo. Galoparon hacia la noche. Detrás, Hacienda Oscura ardía como una pira funeraria. Las llamas alcanzaban el cielo, visibles a kilómetros de distancia. Y el conde de Montalbán gritaba su rabia a la noche indiferente. Cabalgaron durante una hora antes de que Catalina se atreviera a detenerse. Para entonces, Joaquín estaba apenas consciente, aferrándose a ella más por instinto que por elección. Encontraron un pequeño refugio de pastores, abandonado hace mucho. Paredes medio derrumbadas pero con suficiente techo para proteger del rocío nocturno. Catalina lo bajó del caballo con esfuerzo. Él era pesado y ella no era fuerte, pero lo logró mediante pura determinación. Lo recostó sobre su poncho extendido en el suelo. Encendió una pequeña lámpara de aceite que había traído en su morral. La luz reveló cuán mal estaba. Su camisa empapada en sangre. Su rostro pálido como la cera. Respiración superficial. «Joaquín», ella le dio palmaditas en la mejilla. «Quédate conmigo, no cierres los ojos». «Cansado», murmuró él. «Lo sé, pero si duermes ahora, no despertarás». Ella sacó una botella de aguardiente de su morral. «Esto va a doler». Vertió el alcohol directamente en la herida. Joaquín gritó. El dolor lo devolvió completamente a la conciencia. Cada nervio en fuego. «Santa Madre de Dios. Te dije que dolería». Ella rasgó más tela, esta vez de su propia enagua, e hizo un vendaje apropiado. La bala salió limpia. «Eso es bueno, pero necesitas un médico verdadero. Pronto». «No, no hay tiempo. Vargas, vendrá». «¿El comandante?» «Sí, cuando sepa lo que pasó. Vendrá, a terminar esto, a recuperar a las chicas si puede, a matarme definitivamente si no». Catalina terminó de vendarle, le dio agua, él bebió con avidez. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó cuando pudo hablar nuevamente. «Lucía, tuvo un presentimiento, dijo que soñó con fuego, que soñó que necesitabas ayuda». Catalina sonrió débilmente. «Al principio no le creí, pero luego revisé tu cuarto en el rancho. Encontré tu carta». Joaquín cerró los ojos. «La maldita carta. No debías leerla. Entonces no debiste escribirla». Ella le tomó la mano. «Joaquín, mírame». Él abrió los ojos. Ella estaba tan cerca, tan real, tan viva en un mundo que le había enseñado que la esperanza era para tontos. «No te voy a dejar morir», dijo con ferocidad. «Has hecho demasiado. Has salvado a mi hermana. Has expuesto a los monstruos. He matado a muchos hombres esta noche. Hombres que merecían morir. Tal vez, pero eso no hace que esté menos cubierto en sangre. Entonces estaremos cubiertos juntos». Ella apretó su mano. «Porque yo maté a 2 de esos guardias esta noche. Disparé a quemarropa y los vi caer. Y no siento remordimiento». Joaquín la estudió, vio la verdad en sus ojos. Había cruzado una línea esta noche, como él había cruzado tantas líneas antes. «Lo siento», dijo en voz baja. «Siento haberte arrastrado a esto». «No me arrastraste, salté». Ella se sentó junto a él, todavía sosteniendo su mano. «Porque cuando leí tu carta, me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Que eres el primer hombre en años que no me ha mentido. Que no me ha tratado como una víctima débil que necesita protección. Que me ha visto como una persona completa, con fuerza, con elección. Eres más fuerte que yo». «No, pero juntos». Ella sonrió. «Juntos tal vez seamos suficientemente fuertes». Joaquín quiso responder, quiso decir algo profundo o significativo. Pero el agotamiento finalmente lo alcanzó. Sus ojos se cerraron. «Joaquín», el pánico en su voz. «Joaquín, no. Solo unos minutos». Su voz se desvaneció, unos minutos de descanso. Y cayó en la oscuridad. Joaquín despertó con el sol en su rostro. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego la memoria regresó. El rescate, la huida, Catalina. Se incorporó demasiado rápido. El dolor explotó en su costado. Gimió. «Quieto». Catalina estaba junto a él, presionando su hombro hacia abajo. «Tu herida apenas cerró. No la reabras». «¿Cuánto tiempo dormí?» «Toda la noche. Es mediodía ahora». «Mierda». Él miró alrededor. «¿Las chicas?» «Regresé al lugar donde dejaste tu caballo. No estaban pero encontré rastros.
Huellas dirigiéndose sur. Creo que lograron llegar a Valdecorvo. Gracias a Dios. Sí, ella le ofreció pan y queso. Come algo. Necesitas fuerza. Sí, ella le ofreció pan y queso. Come algo. Necesitas fuerza. Él comió aunque su estómago se rebelaba. El queso sabía a cartón. El pan a arena. Pero lo obligó a bajar. Debemos movernos, dijo. Vargas vendrá. No puedo pelear en este estado, pero... No vamos a pelear. Vamos a huir. No puedo huir. No esta vez. Catalina lo miró con frustración. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por honor masculino estúpido? Porque si huyo, él perseguirá, y perseguirá a las chicas. Y a ti, y a Lucía. Joaquín la miró a los ojos. Esta termina aquí, conmigo y con él, de una vez por todas. Estás herido. Él tiene hombres. Es un suicidio. Entonces será un suicidio que valga la pena. Ella lo abofeteó, no fuerte, pero lo suficiente para que doliera. No tienes derecho, dijo con voz temblorosa. No tienes derecho a jugar al mártir. No después de hacerme preocupar. No después de hacerme. Se detuvo. ¿Hacerte qué? Ella no respondió. En cambio, se inclinó y lo besó. Fue breve, casto, pero desesperado. El beso de alguien despidiéndose, o aferrándose a algo que sabe que no puede tener. Cuando se separó, ambos tenían lágrimas en los ojos. No mueras, susurró ella. No lo hagas, por favor. Catalina. No, déjame decir esto. Ella respiró profundo. En otro mundo, en otra vida, creo que podríamos haber sido algo. Pero sé quién eres. Sé que estás perseguido. Sé que no puedes quedarte. No merezco. Basta. Ella le puso un dedo sobre los labios. No quiero oír lo que mereces o no. Quiero que sobrevivas. Quiero que cuando esto termine, cuando Vargas esté muerto y las chicas estén a salvo, vengas a nuestro rancho, y te quedes, no para siempre si no puedes. Pero al menos lo suficiente para sanar. ¿Puedes prometerme eso? Joaquín no sabía si podía cumplir esa promesa, pero viendo sus ojos, viendo la esperanza y el miedo mezclados allí, no pudo negársela. Lo prometo, haré todo lo posible por volver. Ella asintió, eso tendría que bastar. El resto del día lo pasaron en silencio compartido. Catalina revisaba su herida cada pocas horas. Joaquín descansaba, reuniendo fuerzas para lo que vendría. Al atardecer, cabalgaron juntos de vuelta hacia Valdecorvo. Despacio, con cuidado. Cada kilómetro dolía, pero Joaquín apretó los dientes y aguantó. Tenían que llegar a terreno que él conociera. Tenían que prepararse. Porque Vargas vendría, tan seguro como el sol salía. El comandante vendría. Y cuando lo hiciera, uno de ellos no vería el siguiente amanecer. Llegaron a Valdecorvo justo después del anochecer. El pueblo estaba conmocionado. La noticia del ataque a Hacienda Oscura se había extendido. 7 chicas aparecieron en las puertas de la iglesia esa mañana, demacradas pero vivas. El padre Sebastián las había acogido inmediatamente. Les había dado comida, ropa, refugio, y lo más importante, había enviado mensajeros a Cáceres y Madrid con copias de los documentos. La rueda de la justicia comenzaba a girar, lentamente, como siempre, pero giraba. Joaquín fue directamente a la iglesia. Catalina lo ayudó a bajar del caballo. Cada movimiento era agonía, pero se negaba a mostrarlo. Isabel salió corriendo cuando los vio. Abrazó a su hermana. Luego, tímidamente, abrazó a Joaquín. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme allí. De nada, pequeña. El padre Sebastián apareció. Su rostro arrugado estaba pálido. Señor Herrera, hay noticias. ¿Vargas? Sí, llegó a Cáceres esta tarde. Con 20 hombres. Cuando se enteró de lo de la hacienda, dicen que enloqueció. Juró encontrarte, matarte. Bien, le ahorraré el viaje. Joaquín sacó papel y lápiz de su morral. Escribió con mano temblorosa. Asterisco, comandante Sebastián Vargas. Asterisco. Asterisco, nos conocemos. Servimos juntos en tiempos más oscuros. Tú diste órdenes. Yo huí. Eso fue hace 12 años. Asterisco. Asterisco, ahora es tiempo de saldar cuentas. Asterisco. Asterisco, te desafío. Mañana al amanecer, el puente de la Conquista. Tú conoces el lugar, donde ordenaste matar a inocentes en el nombre de la victoria. Asterisco. Asterisco, ven solo si todavía tienes algo de honor.
O ven con tu ejército si no lo tienes. De cualquier manera, estaré allí. Asterisco. Asterisco, esta es mi última posición. ¿Y la tuya? Asterisco. Asterisco, Joaquín Herrera, el fantasma, asterisco. Dobló el papel, se lo dio al padre Sebastián. ¿Puede enviar esto a Cáceres? ¿A la guarnición militar? Por supuesto, pero Joaquín, es una trampa. Vendrá con todos sus hombres. Lo sé. Entonces morirás. Tal vez, o tal vez no. Joaquín sonrió sin humor. He sorprendido a la muerte antes. Catalina le agarró el brazo. No tienes que hacer esto. Podemos huir. Los documentos están en camino a Madrid. Ya está hecho. No está hecho mientras él respire. Joaquín la miró. Mientras viva, perseguirá a cualquiera que sepa la verdad. A ti, a tus hermanas, a esas chicas. No pararé hasta silenciarnos a todos. Entonces que venga el ejército. Que enfrente justicia. ¿La justicia de sus propios cómplices? Joaquín negó con la cabeza. No, esto termina con sangre. Mi sangre o la suya. Preferiblemente la suya. Isabel habló entonces, su voz pequeña pero firme. Si va a hacer esto, necesitará ayuda. No, es demasiado peligroso. Conozco el puente, continuó. Pasaba por allí cuando era niña. Hay lugares donde esconderse, cuevas en los acantilados, caminos que solo los lugareños conocen. Joaquín la consideró. La chica tenía coraje, eso no se podía negar. ¿Qué propones? Que no pelee solo. Hay hombres en el pueblo. Hombres que papá ayudó, hombres que deben a nuestra familia. Si se los pedimos. No puedo pedir a civiles que mueran por mí. No lo harían por usted. Catalina intervino. Lo harían por nosotras. Por las chicas que salvó. Por la oportunidad de que algo cambie finalmente en este maldito país. Joaquín quiso argumentar, pero vio la determinación en sus rostros. Las tres hermanas Navarro, unidas, inquebrantables. Está bien, concedió finalmente. Pero solo voluntarios, y solo hombres que sepan usar un rifle. No quiero héroes muertos. Los tendrá, prometió el padre Sebastián. Hablaré con los hombres esta noche. Esa noche, en la pequeña iglesia, se reunieron 17 hombres. No era un ejército, eran granjeros, herreros, comerciantes, hombres con familias, hombres con mucho que perder. Pero vinieron. Joaquín estaba sentado en un banco, todavía débil por la herida pero con los ojos claros. Les habló. No voy a mentirles. Mañana morirán algunos de ustedes. Tal vez todos. Vargas tiene soldados entrenados. Nosotros somos, bueno, lo que somos. Las probabilidades no están a nuestro favor. Silencio. Los hombres se miraban entre sí. Luego uno habló, un hombre mayor con barba gris. Juan, el herrero. Don Miguel me prestó dinero cuando mi hijo estuvo enfermo. No me cobró interés. Salvó la vida de mi muchacho. Miró alrededor. Le debo a esa familia. Y si la forma de pagar es poner una bala en un bastardo corrupto, entonces es un precio pequeño. Murmullos de acuerdo. Otro hombre, más joven. Tal vez 25. Pablo, el molinero. Mi hermana desapareció hace 2 años. Dijeron que huyó con un soldado. Pero yo sabía que algo estaba mal. Sus manos temblaban. Si esto es parte de eso. Si esos monstruos la llevaron. Entonces quiero estar allí cuando paguen. Más asentimientos. Uno por uno. Cada hombre contó su razón. Una deuda, una pérdida, una rabia largamente contenida. No eran soldados, pero eran hombres cansados de ser impotentes en sus propias tierras. Y eso, pensó Joaquín, podía ser suficiente. Bien, dijo finalmente, esto es lo que haremos. Extendió un mapa tosco del puente La Conquista. Durante las siguientes horas, planearon. Joaquín usó todo lo que sabía sobre tácticas militares. Todo lo que había aprendido en sus años con los lobos. Posiciones, campos de fuego, rutas de escape, todo lo necesario para convertir una trampa en contra del cazador. Cuando terminaron, ya era pasada la medianoche. Los hombres se dispersaron para prepararse. Joaquín se quedó solo en la iglesia. Bueno, casi solo. Catalina entró silenciosamente. Se sentó junto a él. No puedes dormir tampoco. No, él miró el altar. Estoy haciendo las paces. O intentándolo. ¿Crees en Dios? No sé, tal vez. O tal vez solo creo que alguien tiene que estar llevando la cuenta.
Ella tomó su mano. Joaquín, si mañana. No. Déjame decirlo. Ella lo miró. Si mañana sale mal, si no sobrevives, quiero que sepas que estos pocos días contigo, han significado algo. Me han recordado que el mundo todavía tiene hombres buenos. Hombres rotos tal vez, pero buenos. No soy bueno. Eres lo suficientemente bueno. Ella se inclinó, apoyó su cabeza en su hombro. Y eso es más de lo que la mayoría puede decir. Se quedaron así durante largo rato, sin hablar, solo existiendo en el mismo espacio, compartiendo el silencio que solo dos personas que han visto la oscuridad pueden compartir. Finalmente, cuando el primer gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, ella susurró: «Vuelve a mí, por favor. Haré todo lo posible». Era la única promesa que podía hacer. Y ambos sabían que tal vez no sería suficiente. El puente La Conquista era una estructura antigua, construida por los romanos 1000 años atrás, reconstruida por los moros, y finalmente reclamada por España. Cruzaba un desfiladero profundo donde el río Almonte corría furioso entre acantilados de roca roja. Era hermoso a su manera brutal, y era el lugar perfecto para un último enfrentamiento. Joaquín llegó primero, 1 hora antes del amanecer. Los 17 hombres de Valdecorvo lo siguieron. Isabel y Catalina también, a pesar de sus protestas. «Si van a morir», dijo Catalina simplemente, «no morirán sin testigos». No había argumento contra esa lógica. Joaquín posicionó a sus hombres. Juan el Herrero y 5 más en las cuevas al lado norte del desfiladero, con vista al puente desde arriba. Pablo y otros 4 en el lado sur. El resto escondidos entre las rocas cerca del extremo oeste del puente. «Recuerden», les dijo, «esperan mi señal, no disparen hasta que yo dispare primero. Y cuando empiece, no paren hasta que todos estén muertos o nosotros lo estemos». Asintieron, hombres asustados tratando de ser valientes. Joaquín se posicionó en el centro del puente. Solo, visible, un objetivo fácil. El cebo en la trampa. El sol comenzó a ascender. El cielo se tiñó de naranja y rosa, hermoso e indiferente. Entonces los escuchó, cascos de caballos, muchos. Desde el camino del este, apareció Vargas con su escuadra. Joaquín contó rápidamente, 15 jinetes, todos armados, todos con el pañuelo rojo de los lobos. Vargas cabalgaba al frente, había envejecido en 12 años, más gris, más líneas alrededor de los ojos, pero todavía tenía esa postura erguida. Ese aire de autoridad absoluta. Se detuvieron a 20 metros del puente. Vargas desmontó, caminó hacia adelante solo. Se detuvo a 10 metros de Joaquín. Los dos hombres se miraron a través del espacio que los separaba. Antiguos camaradas, ahora enemigos mortales. «El fantasma», dijo Vargas finalmente. Su voz era tranquila, casi amigable. «Después de todos estos años, realmente pensé que estabas muerto. Los muertos no tienen cuentas que saldar». «¿Cuentas?». Vargas rió sin humor. «Seguiste órdenes. Igual que yo. El hecho de que te acobardaras no te hace mejor. Te hace cobarde. Me hace humano, algo que tú olvidaste cómo ser hace mucho tiempo». «Humanidad». Vargas escupió la palabra. «La humanidad es un lujo que solo los débiles pueden permitirse. Nosotros somos soldados. Hacemos lo necesario. Matar niños no es necesario. Traficar mujeres no es necesario. Es solo, malvado, puro, simple. ¿Y matarme a mí hará que ese mal desaparezca?». Vargas sonrió. «Eres más ingenuo de lo que pensaba». «No, pero hará que el mundo sea un lugar mejor por al menos un bastardo menos». Vargas asintió como si eso confirmara algo. «Así que así será. Te di la oportunidad de unirte a nosotros nuevamente, de ser algo más que un vagabundo perseguido. Pero elegiste este camino. Lo elegí hace 12 años. Hoy solo termino el viaje». Vargas hizo un gesto a sus hombres. Comenzaron a avanzar, desmontando, desplegándose. «¿De verdad pensaste que vendría solo? ¿Como en alguna novela de caballería?». «No, sabía que serías el cobarde que siempre has sido». «Cobarde o inteligente, la distinción importa poco cuando estás muerto». Vargas levantó la mano. «Preparados». Los lobos levantaron sus armas. Joaquín no se movió, esperó. Vargas bajó la mano. «Fuego». Los disparos comenzaron. Y el mundo explotó en violencia.
Los primeros disparos de los lobos pasaron silbando cerca de Joaquín. Él se lanzó detrás de la baranda baja de piedra del puente. Las balas golpeaban a su alrededor, arrancando astillas de piedra antigua. Entonces llegó la respuesta. Desde arriba, desde las cuevas, los hombres de Valdecorvo abrieron fuego. Los lobos no estaban preparados. 3 cayeron inmediatamente, sorprendidos por el fuego desde posiciones elevadas. «Emboscada», gritó uno. «Nos tendieron una trampa». Vargas se tiró a cubrirse, maldiciendo furiosamente. «Encuentren esas posiciones. Elimínenlas». El desfiladero se convirtió en cacofonía de disparos. El eco multiplicaba cada estallido. El humo de pólvora llenaba el aire. Joaquín se levantó, disparó 2 veces. Uno de los lobos cayó. Recargó mientras se movía, corriendo por el puente hacia mejor cobertura. Una bala le rozó el brazo. Otra pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor, pero siguió moviéndose. Juan el Herrero disparaba metódicamente desde su posición. Cada disparo contado, cada bala preciosa. Abajo, uno de los lobos intentaba trepar el acantilado para alcanzar las cuevas. Juan le disparó. El hombre cayó gritando hacia el río rugiente abajo. Pablo y sus hombres en el lado sur mantenían presión constante. No eran tiradores expertos, pero eran suficientes. Los lobos estaban atrapados en fuego cruzado. Pero estaban respondiendo, disciplinados, entrenados. Uno de los hombres de Valdecorvo, el carnicero. Joaquín no recordaba su nombre, gritó y cayó. Una bala en el pecho. Muerto antes de tocar el suelo. Otro herido en la pierna. Siguió disparando desde donde había caído. Las probabilidades mejoraban, pero todavía eran malas. Los lobos tenían mejor posición ahora, mejor protección. Y Vargas. Joaquín buscó al comandante. Lo vio detrás de una roca grande, recargando su rifle. Sus ojos encontraron los de Joaquín a través del humo y la distancia. Vargas sonrió, esa sonrisa fría que Joaquín recordaba demasiado bien. Levantó su rifle, apuntó directamente a Joaquín. El disparo retumbó. Joaquín sintió el impacto, su hombro, el mismo lado donde ya tenía la herida en el costado. Cayó, el dolor explotó en olas rojas. No, levántate, tienes que levantarte. Se obligó a incorporarse, sangre caliente empapando su camisa otra vez. ¿Cuánta sangre podía perder un hombre antes de morir? Pronto lo sabría. Vargas se acercaba ahora, caminando con confianza, sabiendo que su presa estaba herida, que esto terminaría pronto. Debiste quedarte muerto, fantasma, gritó, habría sido más fácil. Joaquín intentó levantar su revólver. Demasiado pesado, sus brazos no obedecían. Vargas levantó su rifle para el disparo final. Entonces algo cambió. Un disparo desde una posición nueva, no desde las cuevas, no desde los lados. Desde atrás de Vargas. El comandante se tambaleó, la bala le había atravesado el hombro. No fatal pero doloroso. Se volvió, furioso, buscando al tirador. Catalina estaba parada allá, a 50 metros, con el rifle de su padre apoyado contra su hombro, los ojos fríos como hielo. «Por mi padre», gritó. «Monstruo». Vargas rió aunque el dolor distorsionaba su rostro. ¿La puta del forastero viene a salvarlo? ¡Qué conmovedor! Catalina disparó otra vez. Esta vez Vargas se movió. La bala falló por centímetros. Él levantó su propio arma. Apuntó a ella. No. Joaquín encontró fuerza que no sabía que tenía. Se levantó, corrió, cada paso agonía, cada músculo protestando. Alcanzó a Vargas justo cuando el comandante apretaba el gatillo. Lo embistió de lado, ambos cayeron, el disparo se fue al aire. Rodaron, pelearon, 2 hombres que habían sido hermanos de armas ahora intentando matarse el uno al otro. Vargas era más fuerte, no herido, terminó encima, las manos alrededor del cuello de Joaquín. Debiste morir en ese río hace 12 años, gruñó, junto con esos bastardos carlistas. Joaquín no podía respirar, puntos negros bailaban ante sus ojos. Con su último ápice de fuerza, su mano buscó, encontró su cuchillo en la bota, lo sacó, lo hundió en el costado de Vargas. El comandante gritó, sus manos aflojaron. Joaquín lo empujó, se puso encima, hundió el cuchillo otra vez. Y otra. No era limpio, no era honorable, era supervivencia brutal. Finalmente, Vargas dejó de moverse.
Joaquín se derrumbó junto al cuerpo, jadeando, cubierto de sangre, suya y de Vargas. Alrededor, los disparos disminuían, los lobos restantes, solo 5 ahora, huían. Algunos a caballo, otros a pie, rotos, derrotados. Los hombres de Valdecorvo los dejaron ir, demasiado cansados para perseguir, demasiado conmocionados de estar vivos. Catalina corrió hacia Joaquín, cayó de rodillas junto a él. Joaquín, Dios mío, mírate. He tenido peores días. Tosió, sangre en sus labios. Mentira, este es definitivamente el peor. Necesitas un médico, ahora. Primero asegúrate de que esté muerto. Ella revisó el pulso de Vargas. Nada. Está muerto. Bien, Joaquín cerró los ojos. Entonces terminó. No termina hasta que esté sanado. ¿Hasta qué? Catalina. Él abrió los ojos. La miró. Te dije que volvería. Estoy aquí. Apenas. Es suficiente. Los hombres de Valdecorvo comenzaban a descender de sus posiciones. 3 habían muerto, 5 heridos, pero habían vencido. Habían derrotado a los lobos. Juan el herrero ayudó a Catalina a levantar a Joaquín. Entre ambos lo cargaron hacia un caballo. Mientras lo hacían, Joaquín miró hacia atrás una última vez. El puente La Conquista, donde tantos habían muerto hace años. Donde tantos acababan de morir ahora. Pero esta vez, los muertos eran los monstruos. Esta vez, los inocentes sobrevivieron. No era justicia perfecta, pero era algo. Y para un hombre como Joaquín, era más de lo que nunca había esperado tener. Asterisco Valdecorvo, Extremadura, octubre de 1879, asterisco. El rancho de las hermanas Navarro lucía diferente. Las cercas reparadas, el techo nuevo, las paredes recién encaladas brillando blancas bajo el sol de otoño. En el corral, Isabel, ahora de 17 años, enseñaba a leer a un grupo de 5 niñas. Todas ellas rescatadas de Hacienda Oscura. Todas encontrando nueva vida aquí. Lucía había convertido la casa en una escuela informal. 20 estudiantes ahora, algunos de Valdecorvo, otros de pueblos cercanos, niños que nunca habrían tenido oportunidad de aprender. Y Catalina. Catalina estaba en el campo, dirigiendo la cosecha. Los trabajadores la escuchaban con respeto. La mujer que había disparado a sangre fría para salvar al forastero. La mujer que había convertido su tragedia en fuerza. Desde la colina, un jinete solitario observaba. Joaquín Herrera se quedó allí largo rato. Había pasado el último año viajando, testificando en Madrid sobre los crímenes de Vargas y el Conde, viendo cómo los documentos de don Miguel finalmente llevaban justicia, imperfecta. Lenta, pero real. El Conde de Montalbán fue arrestado. Juicio público, sentenciado a prisión perpetua. Murió 3 meses después en su celda. Oficialmente de enfermedad, extraoficialmente. Nadie preguntaba demasiado. Otros cayeron también. Oficiales corruptos. Políticos comprados. La red que don Miguel había expuesto comenzó a desenredarse. No todo fue castigado. Nunca lo era. Los verdaderamente poderosos encontraban formas de escapar. Pero algunos pagaron. Y las vidas salvadas, las niñas, las mujeres, contaban para algo. Joaquín había recibido ofertas, trabajos. El gobierno que ahora necesitaba hombres como él para limpiar los restos de la corrupción. Había rechazado todo. Porque había hecho una promesa. A una mujer con ojos oscuros y alma de acero. Vuelve a mí. Y aquí estaba. Espoleó su caballo. Descendió la colina. Catalina lo vio primero. Se quedó inmóvil, su mano subiendo para proteger sus ojos del sol. Joaquín se acercó, desmontó. Por un momento, simplemente se miraron. Él había sanado. Las heridas cicatrizadas dejaban marcas pero no discapacidad. El cabello un poco más gris. Los ojos todavía cansados. Pero algo más también, algo parecido a la paz. Pensé que no volverías, dijo ella finalmente. Prometí que lo haría. Las promesas se rompen. No todas. Catalina dio un paso hacia él, luego otro. Entonces corrió. Lo abrazó con fuerza suficiente para romper costillas. Él la abrazó de vuelta, inhalando el olor de su cabello, sintiendo su corazón latir contra su pecho. ¿Te quedas?, susurró ella. ¿Esta vez realmente te quedas? Joaquín pensó en todos los caminos que había recorrido, todas las veces que había huido,
Todos los amaneceres solitarios en lugares vacíos. Y pensó en esto, un rancho simple, trabajo honesto, una mujer que lo veía, realmente lo veía, con todos sus defectos y elegía quedarse de todas formas. Me quedo, dijo, si me aceptas, un hombre roto que está aprendiendo cómo estar entero otra vez. Todos estamos rotos, respondió ella. La diferencia es si elegimos sanar solos o juntos. Lo besó entonces, no como aquella noche desesperada antes de la batalla, sino como un comienzo, como una promesa. Cuando se separaron, Isabel y Lucía estaban paradas cerca, sonriendo, sin decir nada porque no hacía falta. Hay una habitación preparada, dijo Lucía, por si acaso volvías, no es mucho pero es más de lo que merezco. Entonces trabajarás para merecerlo, dijo Isabel con esa chispa en sus ojos. Recuperando lentamente la chica que había sido antes de la pesadilla. El techo todavía gotea en el ala este, y las cercas del norte necesitan refuerzo. Joaquín rió, un sonido que no había hecho en años. A trabajar entonces. Asterisco 3 años después, asterisco. El padre Sebastián visitó el rancho Navarro en un día luminoso de primavera. Encontró a Joaquín reparando el molino de viento, más viejo ahora. Tal vez más sabio, definitivamente más feliz de lo que nadie lo había visto. Tengo noticias de Madrid, dijo el anciano sacerdote. ¿Buenas o malas? Ambas. El rey ha firmado una ley. Protecciones más fuertes para prisioneros. Supervisión de los campos de detención. Penas más duras para tráfico humano. Eso es bueno. Sí, y hay más. Quieren nombrarte. Hay una posición. Inspector general de... No. El padre Sebastián sonrió. Pensé que dirías eso, pero tuve que preguntar. Ya no soy ese hombre. Aquel que persigue monstruos. Ahora solo, vivo. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Desde la casa, Catalina salió, y no estaba sola. Llevaba un bebé en brazos. Una niña, 3 meses, ojos oscuros como su madre, cabello negro como su padre. Joaquín había llorado el día que nació. Llorado porque algo tan puro, tan inocente, había confiado su vida a manos que habían matado. Pero Catalina le había dicho, esas manos salvaron también. Recuerda eso. El padre Sebastián bendijo a la bebé. Luego se marchó, dejando a la familia sola. Esa noche, con el bebé durmiendo entre ellos, Catalina preguntó, ¿alguna vez lo extrañas? El camino, la soledad. Joaquín pensó en ello honestamente. A veces, como se extraña una pesadilla familiar. Pero prefiero esto, 1000 veces esto. ¿Incluso cuando la niña llora toda la noche? Especialmente entonces. Él sonrió, porque su llanto significa vida, futuro, todo lo que luché para proteger. Catalina apoyó su cabeza en su hombro. Te amo, fantasma. Ya no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen familias. No tienen hogares. Entonces, ¿qué eres? Joaquín miró a su hija dormida, a su esposa, a través de la ventana al rancho que ahora llamaba suyo. Solo un hombre, tratando de ser mejor de lo que fue, y eso es suficiente. Afuera, las estrellas brillaban sobre Extremadura como siempre lo habían hecho, indiferentes, eternas. Pero aquí, en esta casa pequeña, había calor, había amor, había propósito. Y para Joaquín Herrera, el hombre que había sido el fantasma, eso era todo lo que necesitaba. La redención no era una gran gesta, no era un solo acto heroico. Era esto, día tras día, eligiendo quedarse, eligiendo construir, eligiendo amar. Y al final, eso resultó ser la batalla más difícil, y la victoria más dulce. Asterisco una última oración susurrada en la noche, asterisco. Señor del llano y de la arena. Que oyes al lobo cuando huye. Pena no tengo. Templo ni cruz labrada. Ni llego por la alborada. No quiero oro ni casa rica. Ni voz que mande ni mano que obligue. Solo te pido, si es tu querer, andar derecho y no volver. Haz firme el pulso, limpia la vista. Que el mal no gane si el bien resiste. Y si en la noche me jalo perdido. Que el viento diga por dónde he ido. Cuando mi senda llegue a su fin. Y el sol desborde el último confín. Que mi caballo se quede en calma. Y tú me tomes sin miedo ni alma. Porque nací sin tierra ni nombre. Pero en tu cielo hay paz para el hombre.
Y si algún día me ves pasar, seré el polvo, Señor, que vuelve al mar.